Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura, recordándoles a todos que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura y así será por el resto de nuestras vidas. Comparte conmigo, como siempre, nuestro comantenedor y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús. Saludos, decano, un placer. Jesús, seguimos en este transcurrir del tema general que hemos escogido, que es el estado de la arquitectura a comienzos del siglo XXI, basado en un libro editado, en un libro con el mismo nombre, editado por el arquitecto Bernard Tschumi y la arquitecta Irene Shen. Hoy nos ocupa un ensayo bastante divertido y poco común en la arquitectura, mucho menos árido que otros que hemos tenido, pero más profundo de lo que uno al principio tiene o piensa, y que tiene un título larguísimo, que voy a intentar traducirlo al español para beneficio de aquellos que nos escuchan. Y es cómo la arquitectura puede dejar de ser, a ver cómo yo traduzco esto, de ser el debilucho, delgaducho, poco atractivo y convertirse en el tipo cool. Te voy a pedir una asistencia tuya en la traducción de un término. ¿Cómo tú traducirías? No sé si hace falta el término cool para que se entendiera. Convertirse en el individuo popular, el popular, el atractivo, el el que está en todas, ¿verdad? Porque no tiene una traducción, obviamente la traducción literal no funciona, o sea que Claro. el sentido. Pero yo creo que todo el mundo en Puerto Rico entiende lo que es cool, que no necesita mucha traducción. O sea que es como la arquitectura puede dejar de ser ese individuo debilucho y delgaducho, poco atractivo, y convertirse en el individuo a la moda, en el individuo que lo tiene todo y que cumple con todo y que es referente de todo el mundo. Eso, que es un título que no hace mucho sentido al principio y no suena muy arquitectónico. Cuando uno lee el ensayo, le empieza a hacer sentido, y sobre todo la referencia a un cantante muy famoso que estuvo muy de moda en los años 70 y 80, un cantante inglés que seguramente muchos de los que nos escuchan se recordarán, Elvis Costello. Y Elvis Costello era eso, era el individuo de 97 libras, porque el título menciona las 97 libras. Entonces, debilucha, delgaducha, pero tú sabes, pero se puso una gafita y se convirtió en un individuo cool automáticamente con unos cuantos gadgets y obviamente con un talento que tenía y que todavía está vivo, de Elvis Costello. Estaba verificando y se habrá muerto, ¿no? Todavía está vivo Elvis Costello. Aquellos que no lo siguen pueden buscar. Había un, había un grupo con el que él cantaba, The Attractions, me parece. The Attractions and Elvis Costello. Yo tenía un disco de Elvis Costello. Es bueno, muy bueno. Este ensayo es escrito por la historiadora, la doctora Silvia Lavín, que es profesora de Princeton, de la Universidad de Princeton.
y que es pasada directora y profesora o chairperson y profesora de, de la, del Departamento de Arquitectura y Urbanismo de UCLA. O sea, estamos hablando de una persona muy interesante. Estaba buscando Right. qué cosas había escrito y he escrito muchos libros y unos títulos bien sugerentes. Ella tiene Mm, una que se llama, voy a tener que buscarlo. Admito que no he leído ninguno de ellos, pero los voy a buscar. Una se llama ujú. Kissing Architecture, Right. besando la arquitectura. Sí, Otro, sí. Form Follows Libido. Ese debe estar interesante. Y para aquellos que no escuchan, saben que el Forms Follow Function o Forms Always Follow Function es una de las frases, o es la frase del arquitecto Sullivan, por la frase por excelencia del arquitecto Sullivan. O sea que es un poquito un jugar con esta frase que se ha jugado muchas veces con ella y esta, y este es uno de los casos. Right. Y, y otro que es larguísimo el título y es Architecture Itself and Some Other Postmodernization Effects. Pero tiene varios libros, pero estos son como que los primeros tres que encontré Right. y, me inspira a leerlo porque me divirtió mucho el ensayo. Eh, el ensayo nos trata, y te dejo pronto, permíteme Ujú, aquí, el ensayo nos trata de, hace un paralelismo entre el ser humano y las figuras estas no tan atractivas y que con algunos cambios menores o con algunos gadgets que se ponen, se convierte de momento en una figura interesante, atractiva, cool. Y dice que right. últimamente la arquitectura en tiempos contemporáneos, recordemos que todo el libro gira alrededor del estado de la arquitectura en el siglo XXI, que en tiempos Right. contemporáneos la arquitectura se ha convertido en esta cosa cool, ¿verdad? Y, y desde cuando se analiza de manera más profunda y las grandes obras Ujú, de la arquitectura contemporánea, hasta lo más trivial de la arquitectura en las revistas que right. están al alcance de todo el mundo y que lee House and Garden y que lee todo el mundo. O sea, la arquitectura es algo Right. cool, el diseño es algo cool y se ha convertido en algo. Pero entonces analiza qué es lo que ha hecho eso. Y entre muchas conclusiones, la autora nos deja saber que el coolness, o sea, esta característica de ser algo atractivo Ujú, que interesa a todo el mundo, solamente ocurre en, en la contemporaneidad. ujú, Ahora, todas, todos los periodos de arquitectura han sido contemporáneos cuando ocurrieron en su momento. Dejan de serlo ujú. después. Esta es una historiadora escribiéndolo. Right. Pero entonces analiza un poco o entra un poco a analizar en qué reside o cómo se consigue este, esta, esta característica del coolness, de ser algo cool. ¿Cómo se consigue? Y los beneficios Right. que tiene, porque obviamente pues se presta atención a la arquitectura, cobra mayor importancia, más gente la está mirando, etcétera, etcétera. ¿Cuán duradero es Ujú, esta característica y incluso cuán deseable es? Si es right. algo efímero, pasajero, sin mayor importancia, si es algo que le reduce seriedad a la práctica, o si por el contrario es algo positivo. En fin, a mí me ha parecido muy interesante. Yo nunca, confieso, nunca haber enfocado la práctica de la Ujú, arquitectura desde ese punto, pero, ujú. pero me resulta interesante que alguien lo haya escogido porque coincido en muchas de sus conclusiones. No sé si
he ocupado ya demasiado mucho tiempo en la introducción, o sea que te pido por favor que entres con tus comentarios. Claro, claro. Fíjate, Silvia Lavin como una historiadora, y lo bueno es que ella escribe muy chévere. Yo compré la versión digital de Kissing Architecture y Ajá. te recomiendo que es una gran De- lectura. sí, o sea que es divertida. Sí, ok. Bueno, pues lo voy a hacer. Lo voy a seguir el consejo. Yo no he leído ninguno de sus libros. Sí, sí, porque es que en el caso de ella siempre intenta buscar nuevos conceptos que han surgido en la arquitectura y cómo se utiliza la historia para presentarlos, ¿no? Y en el caso de Kissing Architecture es cómo otras disciplinas empiezan a interactuar con la misma arquitectura y eso produce algo más, ¿no? Y eso es lo que ella en teoría presenta como Kissing Architecture o el paradigma de la arquitectura contemporánea. O sea que es una lectura, un libro que recomiendo al 100%. Entonces, es curioso que en este ensayo, a pesar de que es breve, pero me encanta que ella es directa, ella realmente ayuda al lector o lectora como que seguir cuál es la idea de esta posible teoría del coolness, ¿verdad? O cómo podemos entender este término que puede ser entendido como interesante o atractivo, ¿no? como un, como un fenómeno, no necesariamente algo que está impregnado en el fundamento, ¿verdad? O en la concepción de la arquitectura. Esto es algo que está entrando y saliendo y no necesariamente se puede aplicar universalmente o inclusive arquitectos o arquitectas no necesariamente serían efectivos al aplicarlo de manera correcta, ¿no? Y yo creo que estas diferencias que ella hace sobre el 97 pound weakling o el debilucho de 97 libras que utiliza a esta figura del fisiculturismo a principios del siglo XX, que es Charles Atlas, que era Sí, compara a Charles Atlas con Elvis Costello. Adelante. Exacto. Sí, no, porque es que hay algo interesante sobre esa comparación y es sobre los modos de producción, es decir, que la estética, no, el valor estético reside en el trabajo arduo que tú haces, como en el caso de un fisiculturista que tiene que trabajar sus músculos, versus lo que ella identifica como el efecto, ¿no? De El aplicar efecto. un gadget a la persona, ¿verdad? Al individuo, que en este caso son los anteojos, los lentes de Elvis Costello, que los pone y de momento es Sí. Elvis Costello, ¿no? Exacto, sí, es So, una transformación. Sí, hace un paralelismo entre Charles Atlas y el modernismo, el movimiento moderno, y Elvis Costello y la arquitectura contemporánea. Pero adelante, no quiero interrumpir. right, right. Y fíjate, eso es bien interesante porque a pesar de que ella empieza a mencionar algunos nombres, algunos edificios, ah, mm, para mí la introducción formal del cool o del interesante o atractivo casi que surge a finales del siglo XX y ya es un paradigma del siglo XXI, ¿no? Yo creo que ella menciona la tienda Prada Epicenter, ¿verdad? ¿No? Que es una de las tiendas que diseñó OMA junto con Rem Koolhaas, en donde hay una idea sobre que la arquitectura, tal vez para ser cool o atractiva para nosotros, tiene que tener un gadget, ¿verdad? Y esa tienda, aunque tengo unas imágenes por ahí, esa tienda tiene ese tipo de esencia sobre efectos aplicados a la No arquitectura. sé si tienes las Que, imágenes para que los que nos están escuchando, viendo yo tuve la oportunidad de estar en esa tienda y la verdad es que está bien cool. Tengo que Déjame ver si las tenga aquí, exacto. si las tienes. No quiero interrumpir tu línea de pensamiento. Si las tienes ahí disponibles, pues No hay fabuloso. problema, no hay problema. Y esto es un gran ejemplo sobre que de hecho nos hace cuestionar si la introducción del coolness, de lo interesante o lo atractivo, amplifica la arquitectura o la disminuye, ¿no? Ujú, Y en el caso de esta tienda, en donde tiene una concepción espacial bien interesante, proponen como que un strip completo que abarca todo ujú, este espacio rectangular y en el transcurso de esta pasarela espacial tienen estos gadgets o plataformas que están
girando, hay otros momentos que hay componentes que están anclados en el techo, que se están moviendo. O sea que hay digamos, un dinamismo dentro de este espacio que casi que uno se empieza a cuestionar, bueno, ¿estoy atravesando un artefacto o estoy atravesando un espacio? Y casi que se empieza a difuminar a ambos paradigmas, que por eso digo, ok, tal vez estamos enfrentando un tipo de o neoarquitectura o tal vez es otra cosa. Y que ciertamente para mí esta fotografía es muy interesante porque tienes a una persona posando dentro de este espacio de moda que uno diría, bueno, pues entonces esta arquitectura está haciendo cool a las personas que lo habitan. O sea, que hay como que tal vez una relación entre usuario y edificio, ¿verdad? Que en este caso casi que contradice un poco las ideas principales del edificio, ¿no? Como hacedor espacial, pero también que nos protege. Aquí es como que una relación totalmente distinta. No sé si coincides con eso, con Sí, esta... coincido, y ella, y ahí ella permite que uno, a través de este ejemplo y a través de su escrito, que Ujú. uno empiece a cuestionarse cuánto la arquitectura tiene que perseguir ese coolness. Mm, Si la ujú. arquitectura tiene que, si hay una necesidad de perseguirlo. Right. Eh, y entonces hace una comparación que a mí me estuvo bien, bien interesante entre el término de la transparencia del Right. movimiento moderno y la luminosidad Right. de la arquitectura contemporánea. Right. Entonces, la Right. arquitectura contemporánea tal parece que para ser Mm. cool, para llamar la atención, para figurar de alguna manera, tiene Ujú. que tener este efecto luminoso, este efecto de brillo, este efecto, tiene Right. que incluir algún componente. Por eso es que ella usa las gafas de Elvis Costello como ejemplo. Este gadget Mm. que, y tú y yo lo hemos hablado antes, que va de alguna Mm. manera a darle significancia al objeto arquitectónico, lo va a destacar. Es como si estuviéramos en una carrera casi que difícil de ganar o imposible de ganar, de quién es el último que hace lo último para llamar la atención. ¿Sabes? La tienda de Ujú. Prada es un claro, claro ejemplo de ello. ¿Tú sabes? Parece todo menos una boutique. Y entonces, Right. aquí tenemos estas dos firmas cooperando en el diseño de una tienda que tiene por obligación que ser cool. Tiene que cumplir Right. con eso. Y efectivamente lo es, y figuró en la revista y se Right. publicó. Y yo creo que todo el mundo, pues más o menos de alguna forma lo ha visto, la ha Right. visto. Y es gracias a esa luminosidad que se le incluye con algunos componentes a la Mm. arquitectura y que la hace destacar. ¿Cómo tú sientes esa búsqueda del gadget que me destaque, que me haga destacar en la arquitectura contemporánea? ¿Cómo tú te sientes con eso versus la postura mucho más sobria del movimiento moderno del siglo XX? Bueno, si te soy honesto, a mí me incomoda un poco la idea de introducir gadgets. Aunque debo serte honesto, me gusta, me agrada la idea de que otros lo intenten hacer, ¿verdad? Sobre cómo inclusive la arquitectura de momento adquiere una condición teatral, ¿no? Casi que me recuerda muchísimo a la arquitectura del barroco, particularmente los diseños de los teatros, donde la introducción del gadget era primordial, ¿no? Particularmente cómo es que cambiaba a través de los distintos actos. So, me intriga cómo en un cierto sentido la introducción del gadget amplifica una condición fenomenológica, pero no podría decirte que es puramente dedicado al espacio. Por eso es que yo creo que Silvia Lavin no necesariamente llega a una conclusión al final del ensayo en decir tal vez qué es lo que lo provoca o inclusive qué es lo que
deberíamos hacer con eso, Ajá. pero sí, sí es como que un tipo de advertencia de que, hey, estás rondando Sí, el punto. es un ensayo analítico alrededor de una realidad Right, que yo entiendo que ella no es conclusiva, no le molesta, obviamente no le molesta, pero no lo rechaza, right. pero lo identifica. Y, y es curioso porque nosotros que estamos en la escuela de arquitectura, como Ujú, profesores que somos ambos de diseño arquitectónico, hay ujú, un, hay un término que se usa en la escuela que es esto mismo ujú. y que a mí siempre me ha llamado la atención. Ya a mi edad, yo pues yo no cuando estudiaba, yo no trabajaba con nada de eso, pero yo lo he oído a colegas profesores míos utilizarlo y decirle a los estudiantes, es que a tu proyecto le falta el wow factor. ¿Tú has oído eso? Oh, El sí. wow factor. Y ese wow factor, ese componente, ese factor que va a ser Ujú, el wow, que me va a dejar sin aliento, right. es precisamente la luminosidad de la que nos habla. Y pareciera que la arquitectura contemporánea está obligada a tener un wow factor. Yo no sé cómo se sentiría un Le Corbusier diciéndote, oye, pero es que tu proyecto no tiene un wow factor. ¿Cómo se sentiría él? Right, O un Walter right. Gropius diciendo, es que tu proyecto no tiene wow factor, tú sabes. Ellos se sentirían, ¿qué es eso? ¿Tú sabes? Es, es- es algo, ciertamente en otros periodos de la historia, es que el modernismo tiende a ser bastante sobrio. En otros Right. periodos de la historia sí ha habido una búsqueda de wow factor. Tú bien mencionas el barroco y el gótico, son dos Claro. periodos que buscan, ciertamente lo buscan, no tanto el románico, por ejemplo, que es mucho más sobrio, pero el Mm, barroco, el gótico. Yo right. creo que posteriormente, ya en el siglo XIX, después de la primera revolución industrial, el, 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 el Art Nouveau, tú sabes, tenía este, Ujú, esta búsqueda del wow factor. Pero como que en el movimiento moderno vino una sobriedad que hemos vuelto a olvidarnos de ella. right. Como dice nuestro colega, profesor y coordinador de fin de carrera, Pedro Rosario Torres, Ujú, es barroco neodigital en el que estamos metidos, ¿sabes? sí, Y es, sí, y es sí. interesante. Oye, yo no sé, se me ha escapado el tiempo, yo creo que esta primera mitad la, Ujú. la, la tenemos que dar por terminado y continuamos en la segunda mitad del programa en unos minutos con este ensayo tan divertido y con un enfoque tan original. Nos vemos entonces en unos minutos en esta segunda mitad. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano y esto es Arquitectura en Blanco y Negro, programa en el cual todas las semanas les estaremos compartiendo conocimientos que ustedes podrán usar en favor de entender esta bella profesión de la arquitectura y que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar mejor arquitectura. Continúa conmigo, como siempre, nuestro comantenedor y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meréndez Vázquez. Jesús, estamos en el día de hoy tratando de ilustrar los conceptos que veníamos hablando ya en programas anteriores de la identidad y el estilo en la arquitectura, la importancia de esos conceptos sobre el quehacer artístico de todo tipo, pero particularmente sobre la arquitectura. Y estamos utilizando para ilustrar estos conceptos un proyecto muy particular de un arquitecto muy particular. Estamos hablando del arquitecto Frank Lloyd Wright y su
y su proyecto de el Tirana House o el Tirana Residence. Esta es una casa para aquellos que se están eh, conectando en este momento y que quizás no tuvieron la oportunidad de estar en la primera mitad del programa. Esto es una residencia que diseña Frank Lloyd Wright a mediados de los años 50, parece que es 1956, y que ocurre en Connecticut. Esto es una residencia bastante grande, una residencia de las más grandes que él diseña, y que es muy particular por su ubicación, que queda frente a una especie de, no es un río, es como que un riachuelo, pero eh, con bastante flujo, y que él además se encarga de represar agua un poco para poder crear un cuerpo de agua frente a la casa. Lo interesante de esta Right. residencia es que, a pesar que es una de las últimas residencias que diseña Frank Lloyd Wright, podemos fácilmente identificar su estilo en base a los detalles que utiliza y en base a algunas partes del estilo de su diseño en las cuales él definitivamente estaba convencido desde su época de la Casa de la Pradera, y que sigue utilizando en esta residencia. Podemos identificarlo tanto en la combinación de los materiales como en la horizontalidad de la residencia, aunque obviamente estamos hablando de una residencia más moderna, donde él se toma unas libertades geométricas que no necesariamente se toma en su época de la residencia estilo pradera, los prairie houses. Right. Hablábamos que habíamos terminado el programa anterior, la mitad anterior, debo decir, hablando que es curioso, o mencioné yo que es curioso que esto coincide y ocurre paralelo básicamente con el diseño de su famoso diseño del Museo Guggenheim en Nueva York, y cómo la genialidad de Frank Lloyd Wright le permite asumir una actitud de diseño diferente en esta residencia que aquel que asume para el Museo Guggenheim. Aunque visto en detalle, si podemos quitar el cilindro que constituye el área de exposición de las obras de arte, Ujú. y lo podemos separar de la base, vamos a ver en el Guggenheim algunos aspectos de horizontalidad y de los aleros y las extensiones, los hips, Right. que hablan un poco de su actitud ante la Casa de la Pradera. Es curioso que hay Right. hay mucha más conversación, mucha más similitud en la masividad del Guggenheim con la casa Kaufman, con la casa de la Cascada, Ujú. que ocurre 20 años antes Hmm. que con la casa Tirana, que ocurre casi paralelo. Tenemos estas grandes bandas sólidas que las Right. podemos ver en la casa de la Cascada, y que ciertamente ocurren en el Hmm. Google. Simplemente un comentario, porque todo esto va tangencial al tema de los detalles, la identidad y el estilo. Sin más nada, por favor, continúa con tu presentación. Claro que sí, claro que sí. Si podrías darme. Ah, sí, disculpa. Y esta distracción me permite recordarle a todo el mundo que por favor me disculpe, porque hoy no me siento, estoy afectado de salud. Si me oyen la voz y la distracción es precisamente por eso. Pero adelante, ya puedes. Vale, muchas gracias. Pues ahí está, mencionaste a la casa Kaufman. Fíjate, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la actitud o el paralelismo entre la casa Kaufman y el Guggenheim es casi como estas piezas van consolidándose a
site o un terreno, un contexto bastante presente, ¿no? No, y Claro. y las bandas horizontales sólidas y todo ese tipo de cosas. Sí. Exacto, exacto. So hay una, aquí va a hablar mucho de la genialidad de Frank Lloyd Wright sobre cómo él captura con su arquitectura digamos, la esencia del lugar y si el site es rough, su arquitectura también estilizada, pero también va a competir, ¿no? Y crea este tipo de vocabulario. Hasta el punto que crea unos espacios súper interesantísimos, ¿no? Sobre la continuidad de los materiales particularmente materiales naturales, ¿no? Que para mí siempre me ha estado muy curioso cómo él decide continuar el material exterior hacia el interior, ¿no? Y uno puede ver los dos estados de este material que envejece en dos contextos distintos, ¿no? Ahora bien, yo usualmente no trato de incluir dibujos de arquitectura como planos, secciones, elevaciones, pero me gustaría hacer un breve comentario sobre una peculiaridad del estilo Usonian en la configuración de los espacios, particularmente la utilización de la L como un elemento organizador, ¿no? Y yo creo que esto es fascinante porque cuando tienes una configuración en L, al menos en esta versión de la planta, que es bastante temprana, no es la versión final. No, y después ah, sufre unas modificaciones y le añaden, hacen un courtyard y demás, pero esta debe ser como que Precisamente, esto debe ser como la original, la primera o la algo así. Está original, sí, sí, interesante, sí. sí. Aquí esta versión original contempla el master bedroom en la esquina, en orientación sur-oeste y algunas habitaciones. Resulta muy pequeño después. Right, exacto. Y me parece curioso porque esta configuración en L resuelve muchas cosas, ¿no? Puedes decir que la área más extensa es para el programa público y que es la que da hacia el área del río versus lo que le queda de la L es la configuración para los espacios privados, ¿no? Como las habitaciones individuales. Lo que para mí me interesa muchísimo de esta expresión de la planta es que casi que no hay casi muros, ¿verdad? Es como si el mismo Frank Lloyd Wright entendiera que el terreno que ocupa es como si debería existir un tipo de continuidad, ¿verdad? Y por lo tanto, estas configuraciones de espacios o lo que divide un espacio del otro son difuminados, ¿no? Que yo creo que también habla muchísimo sobre lo orgánico en su arquitectura, ¿no? Y claro, yo creo que aquí hay digamos, no coincidencia, pero se nota que el Frank Lloyd Wright que estaba diseñando esta casa estaba diseñando el Guggenheim, particularmente con la aplicación del semicírculo, que uno podría decir, bueno, el semicírculo es algo que está en el inconsciente del arquitecto y lo aplica, pero con una lógica particular, ¿no? La curva, que es la que se ve en esta área de aquí, que es la que coincide con el área de la terraza, pero que no contempla el área de la piscina, casi que habla sobre cómo uno puede tener la introducción del orgánico en un sentido racional con el frente del río, ¿no? Que más adelante tengo una fotografía bien interesante que logra capturar la idea, pero ciertamente en esta versión actualizada de la planta, el mismo Frank Lloyd Wright hace esta transición entre el área del espacio interior, particularmente el área del living room, hacia la terraza, hacia la piscina y claro, después hacia el frente del río. Y esto es lo que la solución o el resultado de esa transición, una arquitectura mucho más alineada con cómo maneja el terreno, ¿no? Que es como este tipo de terracing gradual que va a ofrecer una posibilidad inclusive de incluir a otros diseñadores como el horticulturista Frank Okumaru y el arquitecto paisajista Charles Bidelier, que curiosamente tu comentario en la primera mitad de que la arquitectura en Europa moderna es compacta, pero no hay posibilidad de atender el paisaje o el contexto. En la arquitectura de Frank Lloyd Wright, eso sí es posible, ¿no? Que me parece muy curioso sobre que la introducción formal de la arquitectura del paisaje, no como proyectos grandes, pero que también pueden ocurrir a una escala doméstica, ¿verdad? De lo doméstico. ¿Cómo podemos colaborar y diseñar el paisaje de manera continua con la arquitectura? Sí, voy a aprovechar esta foto, si me la permites, para dejarles saber a aquellos que lo están viendo que por más natural que se vea esta imagen, esto es un ambiente modificado.
Claro. Mm, Frank Lloyd Wright modificó un poco esta quebrada para lograr contener el agua y lograr mayor dramatismo, un cuerpo de agua más dramático dentro digo, próximo a la residencia. A mí me parece que tu presentación ha sido muy acertada, me gustó mucho cuando hablaste de la planta, porque, porque podemos y quizás algún día debemos de entrar en este tema, diferenciar entre lo que es un open plan o una planta abierta y un free plan claro. o una planta libre, porque tenemos aquí dos figuras del Mm, modernismo encontradas en dos posturas diferentes, y es esta right, planta abierta de Frank Lloyd Wright, no la debemos de confundir nunca con la planta right, libre de Corbusier, que tiene con sus pilotis y realmente right, pues la residencia puede hacer cualquier cosa porque está libre de tener que cargar los pesos de la estructura sobre las right, paredes. Eso no es la postura de Frank Lloyd Wright. Entonces me right. gustó mucho esa planta porque ciertamente habla mucho de Frank Lloyd Wright. Por último, nos habla también de este modernismo orgánico, que es el que Right. él apoya todo el tiempo, que es con estos contrastes de materiales que tú lo mencionaste muy bien en el Kaufman House, cómo permite entrar el piso de fuera adentro, casi un piso rough, un piso casi natural, lo permite entrar, aunque lo domestica un poquito cuando entra, pero es el mismo piso dentro y fuera. Y eso es típico de esta actitud de modernismo orgánico que no ocurriría nunca Right. en los modernos europeos. Es tan interesante cuando uno compara estas dos actitudes que a mí me parece fascinante. Pero nada, adelante, por favor. Sí, sí, o sea, yo creo, fíjate, yo creo que también es una inquietud con otros arquitectos modernos como la, la Glass House de Philip Johnson, que también está cerca de esta propiedad, ¿no? Mm, Que es el objeto arquitectónico en el paisaje, ¿no? Obviamente, Philip Johnson tiene una actitud particular sobre cómo casi esconder la casa dentro de la topografía irregular. Acá, Frank Lloyd Wright es casi como acomodándose como el elemento jerárquico del espacio natural, ¿no? Que me parece muy curioso. Y yo creo que esta vista del interior realmente refleja unos principios particulares del estilo Usonian también, ¿no? Había hablado sobre que la incorporación del semicírculo, ¿no? Es como, tal vez podríamos decirlo como la manifestación inconsciente de un Frank Lloyd Wright diseñando el Guggenheim mientras estaba trabajando también la Casa Tirana, casi que logra de manera continua o de manera muy agradable la introducción de estrategias de diseño pasivo como la introducción de la luz al espacio, ¿verdad? Que ciertamente como que logra un tipo de confort, no solamente visual, pero también a nivel de temperaturas del interior. Que yo, de nuevo, yo creo que la introducción de la curva logra apelar más al orgánico de su contexto inmediato que de las geometrías puras, ¿verdad? Y ortogonales de la planta. Tenemos otra vista donde esta es el área del dining room que coincide con el patio interior. En la parte posterior aquí podemos ver la extensión del área de la casa, que son las habitaciones adicionales. Aquí está el área de la cocina. Sí, yo creo que aquello no estaba originalmente, ¿verdad? No, esta versión no, no. Ujú. Este es el interior de uno de los espacios del cuarto de visitas. Lo interesante es que el mismo Frank Lloyd Wright mantenía su insistencia en que todos los componentes, todos los muebles de la casa fuesen diseñados propios, ¿no? O sea que me agrada muchísimo que el mismo Frank Lloyd Wright mantuviera ese control de diseño a través de lo que fue su último proyecto, ¿no? Este es el área de la cocina, con los cleretorios, de nuevo la presencia de Solamente la esta luz. cocina ya no es la original, pero hay ha habido un respeto, un gran respeto en estas remodelaciones.
que le han hecho, Right. particularmente en el uso de los materiales y demás. Yo creo que un mahogany, una caoba filipina que siguen, que continúan utilizando. Es curioso porque yo creía Right. que era roble, pero sin embargo es la caoba filipina. Sí, 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 sí. ese color tan claro, sí. Mira, quería hacer un comentario porque realmente lo que me Qué impresiona bueno. un poco es que mientras pues, estaba en construcción la casa del Museo Guggenheim, habían materiales que no se llegaran a utilizar por completo, como el cristal o el vidrio para el atrio principal del museo o las áreas que están en los extremos del mismo edificio. Y claro, lo que menciona sobre la aplicación de la base y el lenguaje del estilo de pradera y las bandas que parece interesante, pero el mismo material fue utilizado para el área del greenhouse, ¿no? Que de nuevo tienen el mismo lenguaje de los mullions, ¿verdad? Para poder conectar los paneles de cristales similares a los que tiene Sí, en el área de la base, ¿no? Y claro, la utilización también del vidrio del área del atrio principal del museo, que también se aplica en el techo del greenhouse. sí. Y esto, fíjate, me encanta esta vista porque casi que resume ese espacio intermedio de un Frank Lloyd Wright que casi que la arquitectura, su arquitectura es una arquitectura que pertenece a la naturaleza, ¿no? Y claro, lo orgánico no es que hay formas fluidas, sino cómo éstas se relacionan de tal manera que existe un orden y que es como si la arquitectura fuera tan natural como la misma naturaleza, ¿no? Que yo creo que es algo inspirador y que inclusive uno quisiera tratar de llegar a aspirar a este tipo de genialidad como lo Sí, hace el así es, mismo Frank Lloyd Wright. así es, así es. Y claro, no me encanta esta fotografía, pero muestra un pequeño observatorio que incluyen en el master bedroom final, ¿no? De la adición que se le hace a la casa, que es, de nuevo, en la planta es un círculo perfecto, que yo diría es la versión mini del Guggenheim Ajá. en la casa Tirana, ¿no? Y tal vez culminar con esto, cómo la casa de noche inclusive casi que desaparece y que los materiales pertenecen después a la naturaleza en conjunto con el río. Pero esto sería como que la última imagen de la casa tirana. Yo espero que hayan disfrutado, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo tiene que haber disfrutado, tanto como lo he disfrutado yo. A mí me parece que fue una selección acertada de nuestra parte, traerla para hablar de estilo y de detalles, porque si alguien trabaja los detalles y los trabaja con mucho cuidado y se apropia de Ujú. los detalles y constituye parte de la identidad de su arquitectura, es Frank Lloyd Wright. No desatiende los detalles y esos detalles le dan identidad y Right, crean estilo. Y estilo de manera doble, como tú bien dices, no solamente del estilo suyo propio como arquitecto, sino del intento de que este estilo haga nación, que right, este estilo se convierta en algo propio del territorio. right, Y como lo discutimos en programas anteriores. Y a mí me parece que Fran Lloyd Wright es uno de los que más insistió en eso. Tenemos que ponernos en su posición, una persona que su genialidad fue cuestionada o dejada de lado, porque yo no creo que nadie haya cuestionado la genialidad de él nunca, pero dejada de lado ante la llegada de los arquitectos, los dioses blancos, como decían, los arquitectos europeos que llegaron a América huyendo de la Segunda Guerra Mundial y, y que se pusieron de moda y que Frank Lloyd Wright pasó un poquito a un segundo plano. Esa lucha de él de crear identidad y de crear lenguaje propio se ve en este proyecto que es una maravilla y que es uno de sus últimos proyectos. Sin más nada, Jesús, gracias por haberme apoyado hoy, que yo right. no es el mejor de los días, de mis días en términos de salud. Tu presentación siempre genial. Con esto concluimos el programa. Gracias a todos aquellos que nos acompañaron. Esto es
Arquitectura en Blanco y Negro. Estaremos con ustedes la próxima semana. Muchas gracias. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.